La noche cayó como un castigo sobre la hacienda, Los Altos. El viento silbaba entre las vigas del establo, levantando remolinos de nieve que parecían manos blancas tratando de arrancar todo lo que encontraban. En medio de aquel escenario hostil, Elena, una joven campesina de 18 años, fue empujada sin piedad fuera del portón principal. Llevaba solo un abrigo delgado y una manta vieja que apenas podía enfrentar los 18 estados que mordían su piel como agujas heladas. «No vuelvas nunca, ¿oíste?», gritó su tío Ramiro, el nuevo dueño de la hacienda, mientras cerraba el portón con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo en el pecho de Elena. Se quedó paralizada unos segundos, temblando no solo por el frío, sino por el golpe de realidad. Ya no tenía hogar. La tierra donde había nacido, donde había aprendido a sembrar, a montar y a amar la vida simple del campo, ahora la rechazaba como si nunca hubiera pertenecido a ella. La nieve le llegaba a los tobillos y cada ráfaga de viento le arrebataba un suspiro. Sus manos, rojas y entumecidas, sostenían una bolsa de tela donde había guardado lo único que pudo rescatar: una fotografía gastada de su madre, Lucía, fallecida hacía 3 inviernos. Esa foto era su refugio, su brújula y su única compañía. La oscuridad del bosque cercano parecía viva, inquieta, como si el paisaje respirara con un ritmo ajeno al mundo humano. Elena sintió que el silencio no era silencio, era vigilancia. El ambiente actuaba como un enemigo dispuesto a quebrarla. Entre las sombras, los árboles desnudos crujían, doblándose bajo el peso de la nevada intensa, y el cielo, cubierto por nubes negras, anunciaba más tormenta. Elena dio un paso, y luego otro. Su respiración formaba nubes rápidas que desaparecían de inmediato, tragadas por la ventisca. El camino hacia el pueblo quedaba a más de 5 kilómetros, pero avanzar parecía imposible. El suelo estaba resbaladizo, irregular, y la neblina espesaba cada vez más, convirtiendo todo en un laberinto blanco. De pronto escuchó algo detrás de ella, un crujido, un gemido del viento. No, era un aullido lejano. Elena giró lentamente, con el corazón golpeando como un martillo en su pecho. No vio nada entre la ventisca, pero sintió una presencia al otro lado del bosque. Un animal, quizás, o varios. Su tío siempre advertía que en noches así, los depredadores bajaban de las montañas en busca de presas vulnerables, y ella, sin protección, sola, débil, era la presa perfecta. La desesperación la hizo acelerar el paso. Tropezó una vez, cayó de rodillas sobre la nieve y un dolor agudo le recorrió la pierna. Pensó en quedarse allí, rendirse. El frío la estaba adormeciendo y la nieve le ofrecía una especie de consuelo mortal. Pero entonces, al levantar la vista, entre la ventisca vio una figura, una estructura vieja, oscura, medio oculta entre árboles y escarcha, una iglesia de piedra abandonada, la antigua capilla de la región de la que su madre hablaba en historias de infancia. Decían que allí se refugiaban los viajeros perdidos y los desesperados. Elena sintió una chispa de esperanza y decidió caminar hacia ella tambaleándose. Pero antes de dar el tercer paso, volvió a escuchar ese sonido en el bosque. Esta vez más cerca, más profundo, más real. Un aullido que hizo vibrar el aire. No era un lobo común, era otra cosa, un guardián o una amenaza. Elena tragó saliva, temblando. La noche no pensaba dejarla salir indemne. Elena avanzó como pudo, sintiendo que cada paso era una negociación con el invierno. La nevada se volvió más intensa, tan densa que apenas podía distinguir sus propias manos frente a su rostro. El viento la golpeaba con furia, levantando nubes de polvo blanco que se arremolinaban y se estrellaban contra su cuerpo delgado. La temperatura descendía aún más, como si la noche quisiera hundirla en su propio hielo. El suelo se volvió traicionero. Bajo la primera capa de nieve
Había placas de hielo irregular que cedían o resbalaban sin aviso. Elena tropezó varias veces y una de ellas cayó de bruces, hundiendo su brazo en la nieve hasta el codo. El frío le atravesó la piel como un cuchillo. Se levantó jadeando, con lágrimas que se congelaban al instante en sus pestañas. El hambre también apareció, ese vacío profundo que retuerce las entrañas y te recuerda que el cuerpo es frágil. Desde la mañana no comía nada. Lo último que había probado era un pedazo de pan duro que Ramiro había tirado al suelo como si fuera desperdicio. Ahora, caminando sola bajo la tormenta, ese gesto humillante se volvía una puñalada más. El viento rugió, los árboles crujieron como huesos rompiéndose, y entonces, otra vez, el aullido, mucho más cerca. Elena se detuvo en seco. El corazón le golpeó contra las costillas como si quisiera escapar. Miró hacia el bosque, hacia esa línea oscura que separaba lo humano de lo desconocido. La ventisca borraba las formas, pero a ella no la engañaba. Algo se movía allí dentro, algo grande, algo que respiraba un aire distinto. Retrocedió un paso y el aullido volvió profundo, vibrante, como un mensaje que no entendía, pero que la atravesó por completo. No, no, por favor, susurró temblando. Su respiración se aceleró. La iglesia estaba apenas a unos metros más arriba, pero la subida era empinada y el suelo estaba cubierto de hielo. Si corría, podía caer y romperse una pierna. Si se quedaba quieta, el frío la mataría o esa cosa en el bosque la encontraría. Otra ráfaga fuerte de viento la sacudió. Una rama gruesa cayó a pocos metros, partiéndose en dos con un golpe seco. La naturaleza estaba furiosa, como si quisiera obligarla a moverse. Elena apretó la fotografía de su madre en el bolsillo. «No te rindas, hija. Nuestra sangre sabe resistir». La voz de Lucía parecía regresar desde algún rincón cálido de la memoria. Respiró hondo. Decidió avanzar. Subió la colina lentamente, apoyando las manos en el suelo para mantener el equilibrio. La nieve le llegaba hasta la cintura. Cada vez que movía una pierna, todo su cuerpo temblaba. La iglesia, oscura y silenciosa, parecía observarla con una mezcla de compasión y advertencia. Justo cuando llegó a la mitad del ascenso, escuchó un ruido seco detrás de ella, pasos hundiéndose en la nieve. No eran humanos, eran demasiado pesados, demasiado firmes. Elena giró apenas la cabeza y vio algo moverse entre los troncos, una silueta negra, poderosa, casi sobrenatural. Su respiración se detuvo. La figura emergió lentamente entre la ventisca, avanzando con un ritmo que no pertenecía a un depredador desesperado, sino a un ser que conocía el invierno como si lo hubiera creado. Elena resbaló. Su pie derecho perdió apoyo y cayó hacia atrás, rodando algunos metros cuesta abajo. La nieve entró por su cuello, por sus mangas, por todo su cuerpo, robándole aire, energía, vida. Se quedó inmóvil unos segundos, aturdida, escuchando su propio pulso en los oídos, y entonces lo vio. Entre los árboles, en la frontera del bosque helado, dos ojos amarillos brillaron como brasas vivas en la noche. Elena tragó saliva. Algo o alguien acababa de fijarse en ella, y no estaba dispuesta a dejarla morir sola. Los ojos amarillos no parpadeaban, no se movían. Eran dos llamas quietas clavadas en la oscuridad del bosque, observándola con una calma que no pertenecía a ningún depredador en plena caza. Elena se quedó inmóvil, todavía tumbada en la nieve, sintiendo cómo el frío trepaba por su espalda como un veneno silencioso. Su respiración era un pequeño motor desesperado, mientras el viento rugía entre los árboles como si tratara de silenciar el mundo. La silueta salió finalmente del bosque. Primero, la cabeza, grande, elegante, cubierta de un pelaje oscuro salpicado de nieve. Luego, los hombros robustos, el lomo firme y las patas que se hundían en la nieve con una precisión casi ritual. Era un lobo negro,
enorme, de una belleza salvaje que imponía respeto y miedo a partes iguales. Su aliento formaba nubes calientes que contrastaban con el aire helado, y cada una de esas exhalaciones parecía una advertencia o una promesa. Helena quiso incorporarse, pero un dolor punzante en el tobillo la obligó a soltar un quejido. El sonido, pequeño pero agudo, hizo que el lobo girara ligeramente la cabeza en su dirección. Sus orejas se movieron como antenas vivas. El animal la detectó, la midió y avanzó un paso. Helena sintió como el corazón le golpeaba en el cuello. «No, por favor», susurró, no porque creyera que el lobo podía entenderla, sino porque la desesperación no le dejaba otra salida. El animal dio otro paso, pero no mostró los colmillos, no arqueó el lomo, no gruñó, solo la miraba. La tormenta rugía a su alrededor, pero el lobo parecía inmune a todo, como si perteneciera a una dimensión diferente del invierno, una en la que él era rey, y la tempestad obedecía sus movimientos. Helena notó algo extraño. Sus ojos no tenían rabia, no tenían hambre, tenían juicio, algo que se parecía inquietantemente a la conciencia. Por un instante, el miedo se mezcló con una chispa de esperanza. El lobo dio otros 2 pasos, acercándose lo suficiente como para que Helena pudiera ver el detalle de su pelaje. Era negro, sí, pero no de un negro uniforme. Tenía mechones plateados en el lomo, como si hubiera sido tocado por la luna. Una cicatriz larga cruzaba su hombro izquierdo, antigua pero marcada, como si hubiera sobrevivido a una batalla que otros animales no habrían soportado. La joven tragó saliva, temblando. El frío y el miedo competían por dominarla. «No me hagas daño», murmuró. El lobo inclinó la cabeza, un gesto lento, casi humano. Helena sintió un estremecimiento distinto. Él estaba escuchando, no entendiendo las palabras, sino el tono, la fragilidad, la desesperación. La ventisca golpeó con más fuerza. Una ráfaga la cubrió de nieve hasta los hombros. Helena se estremeció, abrazándose los brazos, y entonces ocurrió algo inesperado. El lobo se movió hacia ella con rapidez, no para atacar, para ponerse entre ella y el viento. Su cuerpo enorme actuó como un muro protector. La tormenta golpeaba su pelaje, pero él no se movía. Permanecía firme, como un guardián plantado frente a la furia del invierno. Helena lo observó con incredulidad. El animal no la miraba. Miraba hacia el bosque como si vigilara algo que ella no veía. Algo más profundo, algo que se acercaba. Entonces el lobo giró la cabeza y la miró sobre el hombro. Sus ojos brillaron otra vez, pero esta vez no como advertencia, sino como una invitación. Un gesto claro: «Sígueme». Helena tragó saliva. Sentía miedo, pero también intuía que si no confiaba en esa criatura, la noche se la llevaría para siempre. Intentó incorporarse, apoyándose en la nieve, y el lobo dio un paso hacia atrás, marcando un pequeño espacio para que ella pudiera levantarse sin tropezar con él. La joven respiró hondo, sintiendo cómo algo empezaba a cambiar dentro de su pecho. Frente a ella no había un depredador, había un aliado inesperado. Y la noche aún tenía mucho que revelar. Helena intentó ponerse de pie, pero el tobillo lastimado le falló de inmediato. Se desplomó nuevamente sobre la nieve, respirando entrecortado. El lobo negro, con su mirada fija y un silencio casi sagrado, se acercó un poco más, hasta quedar a menos de 1 metro de ella. Su presencia no era una amenaza, era una declaración, un aviso al invierno mismo de que esa joven ya no estaba sola. El viento seguía golpeando con fuerza brutal, levantando cortinas de nieve que casi la enterraban. Helena temblaba de manera incontrolable, y sus dedos se habían entumecido tanto que no podía cerrar el puño. Cada respiración se convertía en un ardor punzante en su pecho. La hipotermia la estaba tomando de los bordes de manera lenta pero segura. El lobo lo notó, no con mente humana,
pero sí con el instinto impecable de un guardián natural. Se acercó aún más, rodeando a Helena en un semicírculo protector. La joven contuvo el aliento cuando la criatura apoyó su cuerpo contra el suyo, presionando suavemente su costado. El calor que emanaba del animal era sorprendente, intenso, firme, casi humano. Era como si el lobo, consciente de que no sobreviviría mucho más en ese estado, hubiera decidido compartirle parte de su fuego interno. Helena cerró los ojos durante unos segundos, no por sueño, sino por alivio. Sentir ese calor era como volver a vivir, como si su sangre recordara de repente cómo fluir. Pero el lobo no se quedó quieto mucho tiempo. Levantó la cabeza, olfateó el aire y emitió un gruñido bajo, casi imperceptible. Algo en el bosque hacía ruido, un crujido distante, un movimiento rápido entre los troncos. No era la ventisca, era otra cosa, una amenaza invisible que lo mantenía alerta. El animal volvió a mirarla, moviendo la cabeza hacia la colina donde se encontraba la antigua iglesia. Era un gesto claro, casi intencional. Debían llegar allí. Helena tragó saliva. ¿Quieres que camine?, susurró, sabiendo que él no entendería la palabra, pero sí la intención. El lobo avanzó unos pasos, luego giró y la miró de nuevo. Esperaba. Helena tomó aire y se impulsó con dificultad hacia arriba, apoyando una mano en la nieve. Su pierna derecha temblaba, incapaz de soportar su peso. Ella volvió a caer, desesperada. El lobo se acercó entonces por detrás, metiendo su lomo firme justo debajo del brazo de Helena, obligándola a apoyarse sobre él. La joven sintió el pelaje grueso, cálido, y un olor a bosque húmedo, a salvaje, a vida. Era un gesto imposible de interpretar como otra cosa. El lobo estaba ofreciendo su fuerza para que ella caminara. Con esfuerzo, Helena aceptó. Se levantó poco a poco, apoyándose en el animal. Su pierna no respondía bien, pero el lobo sostenía parte de su peso, guiándola con movimientos lentos y calculados. Empezaron a subir la colina. Cada paso era una batalla. El hielo hacía que sus pies resbalaran. La nieve le llegaba casi hasta las rodillas y el viento le quemaba la piel como si fuera fuego blanco. Pero el lobo avanzaba firme, marcando el camino con sus patas grandes y seguras. Abría surcos en la nieve que facilitaban el paso de Helena. Si ella se tambaleaba, él se detenía. Si ella caía, él regresaba y empujaba suavemente su costado, obligándola a levantarse. Parecía imposible que un animal salvaje mostrara tanta conciencia, tanta voluntad. Pero ahí estaba, desafiando a la tormenta por ella. A mitad de camino, una ráfaga especialmente fuerte casi los tiró a ambos. Helena soltó un gemido, sintiendo que su cuerpo cedía. El lobo se plantó con fuerza, clavando las patas en la nieve y presionando su cuerpo contra el de ella, como un escudo vivo. Ese simple gesto le salvó la vida. Esa simple acción fue su primer acto de heroísmo. Al final de la colina, cuando la silueta de la iglesia comenzó a hacerse más visible, Helena sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de su pecho. Pero el invierno no había terminado de ponerlos a prueba. La entrada de la antigua iglesia apareció finalmente ante ellos, imponente y silenciosa bajo la nevada. Era una estructura de piedra oscura, cubierta por musgo helado y grietas profundas que el tiempo había marcado sin piedad. Las puertas de madera estaban torcidas, medio abiertas, como si un viajero de otro siglo hubiera escapado apresuradamente y nunca regresado para cerrarlas. Helena respiró con dificultad. Sus piernas no respondían. Su rostro estaba entumecido y sus labios habían adquirido un tono violáceo. Cuando llegaron al umbral, el lobo negro se adelantó, empujando con el hocico una de las puertas que se abrió con un quejido largo, casi fúnebre. El interior estaba oscuro, pero al menos los resguardaba del viento. Helena entró apoyándose en el animal, dando pasos torpes que resonaban en el piso de piedra como ecos fríos.
La nave principal estaba cubierta de una capa fina de nieve que se había filtrado por los agujeros del techo. Un altar roto se inclinaba hacia un lado, y varias bancas estaban volcadas, como si una tormenta antigua hubiera estallado allí dentro. A pesar del abandono, había un extraño silencio, un silencio que no era hostil, era un silencio que parecía esperarla. El lobo caminó hacia la esquina más protegida de la iglesia, una especie de nicho hundido donde antes debió haber una estatua. Elena lo siguió, arrastrando los pies hasta desplomarse suavemente junto a él. El animal se sentó, vigilante, con las orejas erguidas y la mirada fija en la entrada abierta, como un guardián que jamás baja la guardia. Elena apoyó la espalda en la pared fría. Sentía el cuerpo entumecido, pero ya no estaba expuesta al viento feroz. Respiró hondo, y esa sola inhalación sin nieve le supo a salvación. Por un momento creyó que podía dormir, pero el lobo emitió un leve gruñido, un sonido suave, como un recordatorio de que el peligro seguía allí afuera. No era momento de descansar por completo. Era apenas una pausa concedida por el invierno. La joven frotó sus manos tratando de devolverles vida. Encontró en su bolsillo la foto de su madre. La sostuvo frente a ella, todas las lágrimas que había reprimido desbordándose silenciosas. «Mamá», susurró con la voz quebrada. «¿Por qué tuvo que ser así?» La imagen de Lucía parecía más cálida que todo el refugio. La sonrisa suave, los ojos llenos de luz y la memoria de sus últimos días, marcados por la enfermedad y el frío, antes de que Ramiro tomara control de la hacienda. Elena apretó la foto contra su pecho. «Yo no quería perderlo todo», dijo entre sollozos. «No quería que me echaran como si no valiera nada». El lobo ladeó la cabeza. No entendía las palabras, pero sí entendía la vibración de dolor. Emitió un soplo suave y se acercó un poco más, casi rozando la mano de Elena con su hocico. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para recordarle que no estaba completamente rota. En ese instante, un sonido lejano retumbó en las paredes de piedra. Un golpe seco, como una rama grande partiéndose, o como un cuerpo pesado moviéndose en la nieve. Elena contuvo el aliento. El lobo se puso de pie de inmediato, tensando todos los músculos, clavando la mirada en la puerta. Algo se movía afuera, algo que no era viento, algo que había seguido sus pasos. Elena tragó saliva y se encogió un poco, sintiendo cómo la tensión crecía en la iglesia semioscura. La tormenta era solo el primer enemigo. Lo que acechaba desde el bosque estaba dispuesto a cruzar ese umbral en cualquier momento. Ese refugio era una pausa, pero no una salvación definitiva. El silencio dentro de la iglesia se volvió más pesado, como si las piedras antiguas respiraran junto a Elena y al lobo. El viento golpeaba las paredes exteriores con furia, pero allí dentro, en medio de la penumbra, el mundo parecía detenido, suspendido entre dos realidades, la del frío mortal y la de un refugio que guardaba secretos de siglos. Elena observó el lugar con atención, como si de pronto algo la empujara a mirar con otros ojos. La iglesia no era un simple refugio abandonado. Había marcas en las paredes, símbolos desgastados por el tiempo. Algunos eran cruces antiguas, pero otros no pertenecían a ninguna tradición que ella conociera. Parecían grabados de animales, siluetas de lobos, ciervos y figuras humanas que levantaban las manos hacia el cielo. Era un lenguaje ancestral, casi olvidado. Elena se incorporó lentamente apoyándose en la pared. Su tobillo dolía, pero una fuerza interior la impulsaba a mirar más de cerca. Caminó hacia una columna rota donde el sol, filtrado por un agujero en el techo, dejaba una pequeña mancha de luz. Allí encontró algo que la dejó sin aire, una tablilla de madera, partida en dos, cubierta por una fina capa de nieve. La levantó con cuidado. No era cualquier tablilla, tenía grabado el mismo símbolo que su madre llevaba en un collar,
un lobo de perfil, con una luna detrás. Elena sintió que el corazón se le detenía por un instante. «Mamá, tú conocías este lugar», murmuró. Recordó entonces una conversación perdida en su memoria. Una tarde, cuando ella tenía apenas 11 años, Lucía le habló de una iglesia antigua donde, según historias viejas, viajeros atrapados en tormentas encontraban protección. Su madre siempre dijo que aquel sitio no estaba vacío, que alguien velaba por los que llegaban con el corazón roto. Elena tragó saliva, miró al lobo. Sus ojos amarillos reflejaban la luz tenue, y por primera vez la joven sintió una conexión indescriptible, como si un hilo antiguo, más viejo que su familia, más viejo que la hacienda, hubiera despertado entre ambos. El lobo dio un paso hacia ella. No era amenaza, era reconocimiento, y entonces Elena lo entendió. Su madre había conocido historias sobre guardianes de invierno, criaturas que no eran simples animales, sino protectores de los perdidos. Seres que aparecían solo cuando una vida estaba al borde de romperse. El lobo negro era uno de ellos. La revelación la estremeció. Se arrodilló frente al animal, dejando que sus dedos rozaran el pelaje oscuro y helado. El lobo no retrocedió. Al contrario, inclinó la cabeza para aceptar el gesto. Un pacto silencioso, antiguo, intangible. «Gracias por no dejarme morir allá afuera», susurró Elena, con lágrimas calientes corriendo por sus mejillas frías. El lobo emitió un sonido bajo, no un gruñido, sino algo más suave, como un respiro profundo. Pero la calma duró apenas unos segundos. Un golpe seco retumbó en la entrada de la iglesia. Elena se sobresaltó. El lobo, en cambio, reaccionó como un rayo. Se puso de pie, el lomo erizado, los ojos prendidos como antorchas. Fuera, el viento aullaba, pero algo más aulló en respuesta. Y esa voz no pertenecía a un lobo. Era grave, gutural, un sonido que erizaba la piel, que hacía vibrar los huesos. Algo grande rodeaba la iglesia, algo que había seguido sus huellas desde el bosque, atraído por su debilidad. Elena retrocedió, apretando la tablilla contra el pecho. La revelación tenía un precio, y lo que esperaba afuera estaba dispuesto a cobrárselo. El verdadero peligro apenas comenzaba. El golpe en la entrada resonó por toda la iglesia como un trueno contenido. Elena se estremeció, sintiendo cómo la vibración le recorría la columna. El lobo negro avanzó hasta quedar frente a la puerta medio abierta, su cuerpo tenso, como un arco a punto de romperse. Cada pelo de su lomo estaba erizado, sus patas, firmes, su respiración, profunda, preparado. Elena dio un paso atrás. Su tobillo latía como si quisiera estallar. El aire dentro del templo se volvió más frío, casi irrespirable. Había algo afuera, algo grande, algo que la tormenta parecía empujar hacia ellos. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de nieve entró como un látigo blanco, cegándolo todo. Elena levantó un brazo para cubrirse el rostro, y en medio del torbellino vio una sombra gigantesca cruzar el umbral. No era un lobo, no era un hombre, era un oso gris, enorme, con cicatrices antiguas que marcaban su pecho y su rostro. Un animal hambriento, empujado por la tormenta hacia cualquier olor vivo. Sus ojos, pequeños pero calculadores, se fijaron en Elena como quien reconoce a una presa débil y fácil. Elena sintió que su corazón se hundía. El lobo negro inmediatamente se interpuso. Su cuerpo parecía más grande de lo que era, como si la sombra de la iglesia misma lo envolviera. Un gruñido profundo salió de su pecho, tan grave que hizo vibrar las paredes. El oso avanzó un paso, probando terreno. El lobo respondió con otro gruñido, uno más fuerte, más viejo, más ancestral, una advertencia. Pero el oso no retrocedió. El hambre no entiende de advertencias. Elena se movió hacia atrás, buscando cualquier objeto, cualquier rincón donde pudiera protegerse. Sus manos temblaban.
«No, no, no», susurró, sintiendo cómo la desesperación la envolvía. El oso se alzó sobre dos patas y soltó un rugido monstruoso. La iglesia entera pareció temblar. Fragmentos de nieve cayeron del techo y las bancas se estremecieron como si fueran presas también. Elena gritó, y justo cuando el oso cayó de nuevo sobre las cuatro patas para atacar, el lobo saltó. Fue un movimiento perfecto, lleno de coraje puro. Un destello negro que se lanzó directo hacia la garganta del monstruo. La iglesia se llenó de sonidos brutales, gruñidos, golpes, respiraciones agitadas. El lobo mordió el cuello del oso, aferrándose con la fuerza de una criatura dispuesta a morir antes que permitir que Elena cayera. El oso lo sacudió violentamente. El lobo fue arrojado contra una banca que se quebró en pedazos. Elena gritó su nombre sin tener nombre para él. Quiso correr hacia el animal, pero el oso giró hacia ella y la hizo retroceder. El lobo, herido, se levantó tambaleante. Sangre oscura caía de su costado, pero no retrocedió un centímetro. Se plantó de nuevo entre Elena y la bestia. El hambre contra el guardián, el caos contra la protección, la tormenta contra lo que aún quedaba de esperanza. El oso avanzó con furia. El lobo saltó otra vez. Esta vez el lobo apuntó más alto. Se aferró al hombro del oso, desgarrando piel y músculo. El animal gigante rugió y lo arrastró contra el suelo, tratando de aplastarlo con su peso. Elena, desesperada, buscó algo para ayudar. Vio una cruz de hierro caída junto al altar. La tomó con ambas manos, aunque pesaba como si estuviera hecha de piedra maciza. «¡Déjalo!», gritó. El oso la escuchó y soltó al lobo para volverse hacia ella. Ese segundo bastó. El lobo, con la última reserva de fuerza que la naturaleza le había dado, saltó directamente hacia los ojos del oso. Un ataque suicida. Un sacrificio real. El oso cegado rugió y retrocedió tambaleante. Chocó contra la puerta y salió trastabillando hacia la nieve. Se perdió en la ventisca, confundido, herido, derrotado. Elena soltó la cruz y cayó de rodillas. El lobo, respirando con dificultad, se desplomó frente a ella. Sangre sobre la nieve. Respiración entrecortada. El guardián había dado todo. «No, por favor, no me dejes también tú», susurró Elena, con lágrimas ardiéndole el rostro congelado. El lobo levantó la cabeza apenas, mirándola con esos ojos amarillos que ya no brillaban igual. La tormenta afuera se calmaba lentamente, como si el sacrificio del animal hubiera detenido al mismo invierno. La iglesia volvió a quedarse en silencio, pero no un silencio de refugio, un silencio de despedida. El viento exterior empezó a calmarse poco a poco, como si la tormenta hubiera perdido su voluntad después de la lucha feroz dentro de la iglesia. El amanecer, tímido al principio, filtró una luz dorada a través de las grietas del techo derruido, iluminando el interior con un resplandor suave que parecía una bendición inesperada. Allí, sobre el suelo frío, Elena permanecía arrodillada junto al lobo negro que respiraba con dificultad, su pelaje oscuro manchado de sangre sobre la nieve. «Resiste, por favor, resiste», murmuró ella con la voz quebrada, acariciando suavemente el cuello del animal. Los ojos amarillos del lobo se abrieron apenas. Ya no brillaban con la intensidad salvaje de antes, pero conservaban una paz profunda, como si supiera que su misión estaba cumplida. No había miedo en su mirada, tampoco dolor, solo una calma antigua, noble, que hacía que el corazón de Elena se partiera y se reconstruyera a la vez. El silencio dentro de la iglesia se volvió casi sagrado. La joven, con lágrimas congelándose en sus mejillas, quitó su manta, pobre, gastada, pero cálida, y la colocó sobre el cuerpo del animal. Luego se inclinó y apoyó la frente contra la suya, compartiendo su último rastro de calor. «No estás solo, no después de lo que hiciste por mí», susurró. El lobo exhaló un suspiro largo, profundo, como si aceptara sus palabras.
Luego cerró los ojos, no por rendición, sino para descansar. Elena levantó la cabeza cuando escuchó algo inesperado. Sinos. Los viejos campanarios, mudos desde hacía décadas, sonaban con un tañido grave y arrastrado, movidos por el viento suave del amanecer. Era imposible, y aún así estaban ahí, llamando, anunciando algo. Y entonces se escucharon voces. «Creo que viene de la iglesia», gritó una voz masculina. 3 figuras emergieron entre los árboles, campesinos del pueblo cercano envueltos en mantas gruesas, llevando herramientas y linternas. Habían salido temprano para buscar leña cuando vieron una columna fina de humo elevándose desde la colina, señal de que alguien necesitaba ayuda. «Dios mío, una muchacha», dijo uno de ellos al verla apoyada contra la pared. Elena intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. Los hombres corrieron hacia ella, la sostuvieron y la cubrieron con otra manta. «¿Qué te pasó? ¿Cómo llegaste aquí?», preguntó el mayor de ellos, un hombre de barba blanca y ojos cansados. Elena señaló hacia el interior, donde el lobo descansaba. Él me salvó. Luchó contra un oso para protegerme. Siguió mis pasos entre la tormenta. No estaría viva sin él». Los hombres se acercaron con cuidado. Al ver al lobo, uno de ellos retrocedió, impresionado. El anciano, sin embargo, se arrodilló a su lado. Sus ojos se humedecieron. «No puede ser», susurró. «Mi abuelo hablaba de él, del lobo de invierno, un espíritu guardián que aparecía en las noches más frías para proteger a los perdidos. Creí que eran cuentos, pero aquí está, vivo, real». Elena miró al anciano sorprendida. «¿Un guardián?» «Más que un animal», respondió él. «Un protector antiguo. Y si te salvó, es porque vio algo en ti». Los hombres la ayudaron a levantarse. Le ofrecieron agua, abrigo, y prometieron llevarla al pueblo para atender sus heridas. Pero antes de marcharse, Elena se arrodilló una vez más junto al lobo. Colocó una mano sobre su pecho. «No voy a olvidarte. Lo que hiciste cambió mi destino». Las primeras luces del sol bañaron el pelaje oscuro del animal, devolviéndole un brillo casi sobrenatural. Y en ese instante, el lobo abrió los ojos una última vez, solo para mirarla. No era un adiós, era una bendición. Elena sonrió a través de las lágrimas. El invierno había intentado destruirla, pero gracias a un lobo negro, había renacido. Su futuro ya no estaba en la hacienda que la expulsó. Su camino, frío, incierto, nuevo, empezaba aquí, con el guardián que se negó a abandonarla.